Nuestras investigaciones nos han abierto las puertas a lugares llenos de leyendas, pero algunos, aparte de tener una historia tétrica, guarda para sí historias trágicas. Asimismo, es la historia del Centro Universitario del Occidente, mejor conocido como CUNOC, el cual es el primer centro regional universitario de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, ubicado en la ciudad de Quetzaltenango, la cual guarda en uno de sus módulos una historia real, trágica y aterradora del pasado más oscuro de Guatemala, dado que ahí, en épocas de guerrilla, varios estudiantes fueron asesinados mientras estaban en sus aulas, por lo que el día de hoy cuentan que sus almas aún habitan sus salones. Esta noche recorreremos juntos dicho módulo y trataremos de comprobar si esto es verdad, por lo que te pido que tomes tu coraje, apagues la luz y si estás listo, comencemos. ¿Qué tal, Legión? Buenas noches. Esta noche nuevamente es noche de investigación. Seguimos con el especial acá en Quetzaltenango. Estamos ubicados en la Universidad de San Carlos de Quetzaltenango. Estamos justamente en el área que nos llaman CUNOC, donde han pasado muchas tragedias en el pasado y por ende pues vamos a tratar de desmenuzar eso acá. Todavía está en uso. Se pueden ver en los carteles que ustedes van a ver en una toma que vamos a hacer en este momento, que todavía hay estudiantes en este lado. Por ende, todavía es un lugar que se ocupa y con vida dentro. En los videos pasados ustedes vieron que la persona que nos ha traído a estos lugares es Dulce Mateo. Dulce está acá de este lado. Gracias, Dulce, nuevamente, bienvenida. No, a ti, Julio, gracias por aceptar otra vez nuevamente la invitación. Yo les quise traer acá porque sí me habían contado varias veces de que pues aquí sí se escuchaban cosas, sí se veían cosas, y incluso los guardias en la entrada nos explicaron, nos dijeron, miren, pero ¿qué quieren hacer para yo poderles dar información? Les comentamos lo que queríamos hacer y nos dicen, no, pues sí está bonita la nota, pero les aconsejo que entren con toda la gracia de Dios, porque sí va a estar fuerte, sí hay actividad, sí pueden encontrar cosas porque sí se escuchan, sí se ven. Incluso nos comentaba también que había otro guardia desde hace años que se jubiló hace 3 años, que él ya llevaba 30 años trabajando para la Universidad de San Carlos de Guatemala y que a él le tocó vivir todo eso en esos 30 años. Así que nos encontramos en el módulo de Derecho, porque ese es el módulo más antiguo, es el módulo de la guerra en esos años. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar y yo digo que más de algo encontramos. Entonces, Legión, ya dicho todo esto, como siempre, acompáñenos. Legión, esta es la primera vez que vamos a usar una veladora en un lugar habitado. Lo usamos siempre en cementerios, en casas abandonadas, en fincas, en lugares donde la historia es muy fuerte, pues, pero vamos a usarlo acá por seguridad. Entonces, como siempre solemos decir, vamos a dejarles luz para que vean que venimos en total respeto, no venimos a molestar a nadie, y vamos a dejarles luz para los que necesiten luz. La vamos a poner en esta parte, protegiéndola, esperando de que todo aquello que lo necesite venga y la pueda tomar. Es con todo el respeto del mundo. ¿Soy yo? Desde el momento en que ingresamos, notamos cómo el ambiente cambiaba y algo nos hacía sentir incómodos, por lo que empezamos inmediatamente a recorrer uno a uno sus niveles. ¿Vuelvo a hacer ese ruido? Voy por acá. Como que hubiera movido algo, se escuchó. ¿Dónde está Daniel? ¿De qué lado? Allá pasó algo.
¿Verdad? Sí, una sombra. Pero pensé que había sido Daniel. No, tantito se lo vuelve a hacer ese ruido. Allá va, mira, está de aquel lado. Aquí fue donde pasó. ¿Viste a alguien aquí? Si hay alguien acá con nosotros, yo voy a tocar. Así. Quiero que usted me responda, por favor. Sí, tal vez es esa agua. Oye, aquí huele raro. ¿Qué? Aquí es un aroma diferente. ¿Cómo me da? ¿Qué arriba? Voy a poner esta cámara Pix y si se mueve. Y si se siente que la cara porque la que se jala. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está usted aquí con nosotros? Es una frase completa. Esa es una frase completa. Esa hay que analizarla Ajá. en edición. Está aquí. ¿Por qué no quiere que lo grabemos? ¿Por qué? ¿Qué le molesta que estemos acá? ¿Qué claro? ¿No? Solo quiero que demuestre que sí está con nosotros. Eso fue como que... Y eso no lo tendría que cantar, son solo voces. Yo lo sentí como una respiración. Estamos directamente en la universidad. Acá los estudiantes obviamente se esfuerzan para estudiar, a veces tienen problemas. Recordémonos que los colegios son lugares bien cargados, mucho más una universidad porque ya los adultos vienen acá. Tengamos en cuenta que Guatemala, aparte de su cultura, tiene historias muy trágicas. Y este es el escenario de una historia muy trágica aquí en Quetzaltenango. Ahorita he estado escuchando voces, pero todas las escucho tristes. O sea, si se dan cuenta, se oye como quejidos, lamentos. Entonces, por eso mismo, es que yo siento el pesar, porque yo también fui estudiante. Y yo no puedo imaginar estar aquí y que mientras que yo quiero superarme estando aquí, vengan a hacer algo malo. No quiero decir qué se hizo porque no es el hecho el que queremos encerrar, sino es parte de la historia. Y como les digo, Guatemala en general fue hecho a base de cosas buenas y muchas tragedias. Y por ahí hay un dicho que dice que el que no aprende su pasado está condenado a repetirlo. Por eso mismo es que nosotros repasamos la historia trágica que sucedió acá. Como les dije a lo que esté acá, no vengo a perturbarlos, más bien vengo a rememorar su vida, que se den cuenta que no han sido olvidados y que a base de su tragedia, pues los estudiantes han avanzado y tratamos de que Guatemala sea un lugar mejor para que ya no sucedan ese tipo de cosas. Al llegar al tercer nivel e ingresar a sus salones, nos dimos cuenta que de verdad algo aún está aquí. Mira, si tenemos respuesta, acércate. A ver, acérquese nuevamente. No, que creo que conoce la cosa. Quieren hablar conmigo, ¿verdad? ¿Qué quiere que mire? Si quiere hablar conmigo, vuelve a encenderlo. Por favor. Es una energía sutil, pero sí está aquí. Mira. Es la respuesta que no tuvimos ni en el primero ni en el segundo, hasta aquí en el tercero. Sí. Que era lo que me venía siguiendo. O sea, nos trajeron para acá. Querían que viniera acá.
Sí, ¿qué quería decirme? ¿Es hacer algo, preguntar algo? Yo me llamo Dulce. ¿Dulce? Cristi. Es lo que te digo, ya cuando conocen tu nombre, ya porque es que te dan una respuesta. Si quieres, le voy a hacer una pregunta más fuerte que yo creo que la van a usar. Julio. Vamos a Julio. Vamos a Julio. No jodas. No. Se cayó la cabol. ¿Se cayó? La empujaron. ¿La Y no se encendió. No, sí se encendió. Julio. Sí, pero Acaban de mover. nos tiraron la cara. Y cuando dijiste que ibas a hacer la pregunta fuerte. A ver, la voy a volver a poner. ¿Tú la tiraste? No, yo no la... No. ¿Tú la tiraste? Movieron el escritorio. ¿Vuelven a mover? Nos tiraron la Catball. No, ¿Se encendió? se encendió. Ya estamos teniendo respuesta. Estamos dando respuesta, wow. Tranquilízate. Eso es lo que estamos buscando, respuestas. Le voy a hacer una pregunta muy personal. ¿Usted murió aquí? ¿Sí? ¿Cuántos murieron aquí? ¿Ustedes murieron aquí? A la gran. ¿Qué Pues dije, respuesta? en las dos. Sí. Voy a hacer una pregunta más personal. Pero con cuidado. Sí. Con cuidado. Sí. Aún están atrapados aquí. Espérate. Están atrapados aquí con los... con Espérate, Luna. Movieron el escritorio. Muero un escritorio de atrás. Movieron uno de atrás. Eso lo grabaste tú, Pixel. Se tuvo que haber cortado. Se acaba de encender el lector de campos electromagnéticos. Y la No, Catball. esta es la Catball. La Catball, Y la ¿está? siguen encendiendo. Ajá. Siguen encendiendo. Hace un momento no la tiraron. Está todo registrado en la cámara de prensa. ¿Está molesto con nosotros? Si está molesto con nosotros... La siguen encendiendo. La siguen. Si está molesto con ¿Será en nosotros... son de respuesta o simplemente es para que notemos que está acá? Pues es lo que yo les estaba diciendo a ellos, de que yo quería saber que estaban acá Ujú. y nos están contestando. Si está molesto con nosotros, ¿puede volver a encenderla? ¿El lector se encendió? No, la Catball. ¿Puede volver a hacerlo? ¿Lo haría, por favor? Demuestre que está con Ahí está. nosotros. Sí, está aquí. Espérenme. Vamos a silenciarlo. De por lejos, estas respuestas son de las más contundentes que hemos recibido en una de nuestras investigaciones. Es que sí hay algo aquí ustedes. Sí. Pero ahorita como que cuando tomé el frenazo para tranquilizarnos, ya como que ustedes se calmaron y por eso ya no puedo hacer nada, porque ya nos calmamos. Por eso es que mejor me detuve porque ya el ambiente estaba muy tenso. Yo lo sentí. Pero sí que Estábamos teniendo muchas respuestas. estamos teniendo, sí, es que tuvimos muchas respuestas y muy contundentes. Sí, muy buenas. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Le agrada que estemos acá con usted? Si no le agrada, nos gustaría una respuesta. ¿Puede encender este aparato que estoy señalando? ¿Por qué no quieres? Sí, quiero, dice. Es que además como que hay uno que dice no y otro que dice sí. Preguntamos. ¿Alguno de ustedes murió en la guerra? ¡Qué silencio! Nadie contestó. ¿Viste eso? ¿Tú escuchaste eso? Como que era un rey. Sí, te dijeron. Sí.
¿Usted toca allá afuera? ¿Quiere que apague la luz que dejé afuera? Otra vez. Pero estamos en un tercer piso y están tocando los vidrios. Hagamos algo. Nos vamos a retirar de este lugar si enciende alguno de estos dos aparatos. ¿Ya encendió uno? Ahorita lo encendieron el lector. ¿Quieren que veamos algo? Se encendió eso. ¿Quieren que miremos algo? ¿Me lo quieren mostrar a mí? Se encendió. Está en verde, pero así suavecito. No, se puso el amarillo. Allá, afuera. Afuera, ¿quiere que vaya? Se está encendiendo. Se está encendiendo en el segundo. ¿Quiere que vayamos afuera? ¡Ahí vienen los guerreros! Ya no. ¡Salgan! ¡Ahí vienen los guerreros! Todos, dijo. Colegio, hasta aquí esta noche de investigación. Voy sorprendido de la respuesta tan fuerte que obtuvimos. Eso es lo que andamos buscando, que ustedes aprendan de las tragedias que han pasado en Guatemala, no tanto la tragedia sino de la historia, para que no se vuelva a repetir. Luna, ¿qué opinas de la noche? Creo que en este video van a ver una reacción mía que fue entre impresión, miedo y encanto, porque realmente yo tuve la oportunidad de ver cuando la catwalk se movió y lo primero que hice fue, wow, no puede ser, o sea, fue frente a mis ojos, frente a nosotros. Estábamos con Julio preguntando, se movió, le encendieron, impresionado. Definitivamente es un lugar lleno de historia y pudimos hablar con el pasado, eso es lo que yo pienso. Dulce fue la que nos invitó, ustedes ya vieron en la introducción, pero ella tiene también algo que contar. Dulce, ¿qué opinas de lo que pasó? Pues como lo contaba anteriormente Julio y Luna, pues sí me llegué a sentir un poco como presionada en el pecho al principio. Se siente muchísimo la energía, son energías bastante fuertes, bastante potentes, son energías que te sienten entrar y ellos dicen, ok, entraste, me vas a sentir, porque así se sintió, así fue. Entonces llegué a un punto en el que sí empecé a sentir los apachones de pecho, pero me calmé, me estabilicé, porque pues bien dicen, así como tú lo comentas, ¿verdad? De pánico a la tragedia, del miedo al pánico, del pánico a la tragedia. Entonces yo dije, me calmo, voy a hacer las cosas bien, yo vengo encomendada a Dios, así que vamos a hacer esta investigación a lo bien. Y la verdad es de que me quedé impresionada, como ustedes lo mencionan, con todo lo que sucedió, con todo lo que pasó. Yo realmente por eso escogí este lugar, porque yo sabía que había historia detrás, ya me habían contado, y yo desde que pasaba y entraba lo sentía. Entonces yo dije, de que aquí vamos a encontrar algo, vamos a encontrar, y lo encontramos. Pixie. Pues sí, la verdad hemos tenido bastantes respuestas en muchos lugares, pero en esta ocasión fue un poquito más sorprendente porque tomaron energía no sé de dónde, bueno, de la cámara, de nuestros aparatos, porque se descargaron y nos movieron la catwalk. No solo la encendieron, la tiraron totalmente. Entonces el tipo de energía que ellos tuvieron que tomar para poder moverla, y eso me quedó impresionada pues de eso. Y la verdad que sí, es un lugar lleno de historia, que qué bonito que podemos contarla y saber que todavía, a pesar de los años y de todos los años, ellos siguen acá con nosotros y se lograron comunicar con nosotros.
Entonces Legión, muchísimas gracias por haber visto este video. Muchas gracias por haber visto este video completo. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo, comentarlo y dejar tu like. Yo soy el Julio López.